Buenos días, hermanos, feliz sábado. Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente acompañándoles y un privilegio estar nuevamente exponiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema textual, o sea, nos vamos a fijar en un texto del pasaje de la Biblia, que es la lectura bíblica Apocalipsis, San Juan 12, a partir del versículo 20. Antes de empezar con la lectura de ese texto, quiero ubicarlos en el contexto. El contexto, por ejemplo, en el primer versículo de Juan 12, dice que 6 días antes de la Pascua. Esta Pascua, ¿qué fecha marcó en la historia? 6 días antes de esta Pascua. ¿Qué Pascua era esa? ¿Cómo quedó marcada esa fecha en la historia? Bueno, en la última cena se estaba haciendo los preparativos para celebrar la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Sí, dice que 6 días antes de la Pascua Jesús fue ungido. Pero esa Pascua, que 6 días después se celebró, ¿qué acontecimiento marcó en la historia? ¿Qué sucedió el día de la Pascua? Bueno, eso fue la primer Pascua que se celebró. Pero en el Evangelio de Juan, cuando me está diciendo 6 días antes de la Pascua, me está hablando de la Pascua donde Cristo Jesús muere como cordero sacrificado. O sea, en otras palabras, 6 días antes de su muerte. 6 días antes de su muerte, Cristo fue ungido en Betania por María Magdalena. Eso. María Magdalena lo ungió 6 días antes de su muerte. Es el contexto de tiempo de lo que vamos a ver ahora. Otro contexto es que después del ungimiento de María, Jesús viene a Jerusalén. Recuerden que María era de Betania. Betania era una aldea que quedaba cerca de Jerusalén. Jesús había resucitado a Lázaro. Y ahora, en el versículo 12 del capítulo 12, encontramos a Jesús entrando a Jerusalén como rey. Exactamente. Y entonces todos los que habían sido sanados por él, incluido Lázaro, venían delante de él como trofeos en esa entrada triunfal a Jerusalén. Todo el pueblo guardaba la esperanza que Jesús se sentara en el trono de David. Y una vez que entró a Jerusalén, llegó al templo. ¿Y qué hizo en el templo? En el templo purificó al templo por segunda vez. La primera vez lo había hecho después de el primer milagro. El primer milagro, ¿dónde lo hizo? En las bodas de Caná. Se acercó al templo y lo primero que hizo, siendo un desconocido, fue sacar a todos los cambistas, a todos los mercaderes que estaban en el templo y purificó el templo por primera vez. La última vez, 3 años después de su ministerio, purifica nuevamente el templo y luego sale al atrio. Algo parecido a lo que estamos estudiando de la purificación del santuario celestial, ¿cierto? Una purificación en la primera etapa, el lugar santísimo, segunda purificación en el lugar santo y después finalmente el atrio exterior. Cuando está en el atrio exterior, bueno, todavía no estaba en el atrio exterior, estaba en el atrio donde se le permitía llegar a los judíos, pero no estaba en el atrio donde se le permitía llegar a los extranjeros. Y en esa escena, después de que Jesús purificó el templo y todos los sacerdotes y gobernantes salieron huyendo de su presencia, porque Jesús no tenía armas, ¿cierto? Pero cuando la gloria de Dios reposaba sobre él, no necesitaba armas. Simplemente su rostro
demostraba la evidencia de que tenía el poder del cielo y nadie osaba enfrentársele. Así que aún los sacerdotes presuntuosos, soberbios, le temían y salían huyendo despavoridos. La muchedumbre salía corriendo despavorida y los que venían corriendo se encontraban con los que apenas llegaban, porque recuerden que iban a celebrar la Pascua y entonces se daban cuenta de qué era lo que estaba pasando. Pero los que venían ansiosos de encontrarse con Jesús. Así que no temieron, sino que siguieron adelante. Y cuando ya entraron al templo, estaba Jesús sentado con los niños. Los niños estaban cantando alabanzas a Jesús. Y él a algunos los tenía en sus brazos. Y les estaba contando historias. ¿A quiénes? A los niños. Y entonces empezaron a llegar los enfermos y empezaron a ser sanados. Y cuando estaban en esa escena, aparecieron unos. ¿Quiénes aparecieron? Unos griegos. ¿Qué querían esos griegos? Ver a Jesús. Juan 20 lo dice, Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Era una fiesta judía, era la Pascua judía. Pero estos griegos habían venido también ¿a qué? A adorar. Significa que estos griegos, al igual que los magos de Oriente, que 33 años antes habían venido a adorar al niño que iba a ser el rey de Israel. Esos magos venían de Oriente. Ahora estos griegos venían ¿de dónde? De Occidente. Eso demuestra que los dos brazos abiertos de Jesús en la cruz representaban la expansión del Evangelio, representaba cómo el poder del Evangelio iba a abarcar el mundo entero. Y cuando aparecen estos griegos, en Jesús que está en medio de una nación incrédula, de una nación rebelde, de una nación que no lo acepta, de unos gobernantes que lo quieren asesinar, encuentra un consuelo de ver que gente extranjera que no tenía conocimiento del verdadero Dios quisieran verle, quisieran entrevistarse con él. Estos griegos se habían convertido a la religión judía, habían conocido de Dios por la religión judía. Los griegos de esta época eran investigadores, eran pensadores. Estos griegos estaban influenciados por varias escuelas filosóficas. Si nosotros buscamos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 17, el versículo 18. Hechos 17, 18. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas corrientes filosóficas. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Hechos 17, 18. Cuando Pablo estuvo en Atenas, tuvo que confrontar a filósofos, a personas que creían en corrientes filosóficas que imperaban en esa época. Y entre esas corrientes estaban los epicúreos. ¿Qué corriente era esa? El epicureísmo es una organización filosófica que cubre la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia, que significa la ausencia de turbación, y las amistades entre sus correligionarios. Esa era la base del pensamiento epicúreo. Epicúreo se llamó así porque su fundador fue un señor llamado Epicuro. Y se creía que
se podía llegar a buscar una vida feliz. Los seres humanos han tenido esa hambre de tener felicidad, de tener paz. Lo difícil es que nunca lo han encontrado porque ignoran que en este mundo no se puede ser feliz, porque este mundo es un mundo de pecado, es un mundo maldito, es un mundo donde siempre habrá aflicciones, donde siempre tendremos problemas. Pero en esa búsqueda existencial de los griegos, encontraron filosofías como esta, el querer buscar la felicidad mediante la búsqueda inteligente de placeres. Pensaban que gozando de los placeres, pero de manera inteligente, se podía lograr la felicidad. Y también la ataraxia, que era la ausencia de turbación, o sea, la ausencia de preocupaciones. ¿Cómo podían llegar a hacer eso? Estos eran los pensamientos, pónganlos en la práctica. Se podía llegar a tener felicidad haciendo uso de los placeres de manera inteligente. ¿Cómo sería usar los placeres de manera inteligente? Y cómo tener ausencia de turbación, cómo tener ausencia de preocupaciones, cómo hacer que yo nunca me preocupe. Y tener amistades entre sus correligionarios. La otra escuela que menciona Pablo es el estoicismo, los estoicos, ¿cierto? Fue fundada por este señor, Zenón de Sitio. La escuela no tiene el nombre de él. El nombre de la escuela viene del griego estoi, que significa puerta o portal, que era donde se paraban los filósofos a dar a conocer sus pensamientos. Por eso recibe este nombre, la ética estoica. ¿Y qué propone esa filosofía? Esa filosofía propone vivir conforme a la naturaleza racional del ser humano. O sea, utilizar ¿qué? La razón. Y el ser humano es definido como un fragmento del logos universal. El logos universal para ellos era como el Dios, el todo. Y nosotros como seres humanos parte de ese logos, lo que le llevará a evitar las pasiones. Estos enseñaban que el ser humano tenía que ser racional y no cero emocional, o sea, una piedra. No sentir nada, que consideraban propias del cuerpo. Las pasiones eran propias del cuerpo. Para lograr la apatía. Apatía es ausencia de emociones, que ni se entristece, ni se alegra, ¿cierto? Ni siente amor, ni siente absolutamente nada. Característica de una vida feliz. ¿Podía una persona ser feliz sin tener nada de emociones? Este alejamiento de las pasiones supone en cierta medida la aceptación de ideales ascéticos de vida. Miren estos pensamientos. Imaginen ustedes a los griegos estudiando y buscando su esencia de ser, ¿cierto? En medio de estos pensamientos y tratando de practicarlos, ponerlos en práctica. Por eso esos griegos que buscaban a Jesús no eran cualquier griego, eran investigadores, eran estudiosos y seguramente pasaron por estas escuelas y seguramente comprobaron con sus vidas que estos pensamientos en la práctica no tenían ninguna aplicación, que simplemente eran palabras, pero que realmente la vida era mucho más allá. En los dos vemos las dos corrientes actuales. La anterior vemos las religiones normales que predican prosperidad financiera, de que no hay nada de qué preocuparse y ser amigos de las otras religiones. Que acá nos da un enfoque mucho más científico, a la otra corriente, los científicos y los religiosos. El pensamiento estoicista estaba dirigido a aquellas personas, o sea, conformarse con lo que tenían y eso era todo. Eso era lo que los estoicos predicaban, ¿no? Que, o
solamente se conformaran con lo que tenían y con eso trabajaran para poder obtener la felicidad y que eso era más que de ahí más ni menos. Ese era uno de los fundamentos que tenían los principios. Si nosotros vemos los pensamientos de las escuelas, a pesar de que vemos que no son prácticos, no son realidad, encontramos sin embargo bases del Evangelio, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, cuando dice ausencia de turbación, ¿cierto? La ausencia de turbación, el Señor dice también, venid todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré reposar, descansar. O sea, no os preocupéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. O sea que algo había, en todo pensamiento del hombre hay luz, hay una luz. Y esa luz proviene de la fuente de luz. ¿Quién es la fuente de luz? Dios es la fuente de luz, ¿cierto? Él es la luz. Y aún estos pensamientos, aunque tenían muchas equivocaciones, tenían algo de luz. Y por eso los griegos estaban buscando tener más luz, porque veían de que esto no era práctico. Y esos griegos investigadores llegaron entonces seguramente a escuchar de la filosofía de Cristo y quisieron conocer a ese filósofo, ¿cierto? Y Jesús aprovechó a esos instantes de esos griegos que estuvieron con él para plasmar algo muy importante en sus vidas. Fíjate que en Juan Carlos 1, no se turbe en tu corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. O sea, ellos sabían que algo de eso podían encontrarlo, pero no sabían cuál era la fuente por medio del cual no iban a estar culpables. Exactamente. El anhelo era, quisiéramos ver a Jesús. Ese era el anhelo, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer ellos para ver a Jesús? ¿Qué necesitaban? Pues fueron a Felipe. Eso. Necesitaban un intermediario, ¿cierto? ¿Por qué Jesús dejó como conducto regular unos intermediarios? ¿Por qué llamó a 12 y por qué no hizo el trabajo solo? ¿Por qué quiere que los seres humanos participen de su obra? Están beneficiados porque salimos beneficiados participando. Yo pienso que como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, así como ellos trabajan, o sea, son tres, nosotros también somos imagen y semejanza de Dios para trabajar en equipo. Yo pienso de esa manera. Mire, por ejemplo, el ejemplo de los ángeles. Dios podía hacer todo lo que los ángeles hacen, Dios lo puede hacer personalmente, no necesita de nadie. Él es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que no necesita nada, no necesita ayuda. Todo lo puede. Pero creó a unos seres llamados ángeles para que participaran de la obra de la salvación del hombre, ¿cierto? Ahora incluye al hombre para que también participe de esa magna obra, salvar al hombre. Y entonces, para llegar a alguien, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a los dos niños, ¿cierto? Si yo hablo con Natanael de pronto, no me va a entender. Pero si Sebas habla con Natanael, Natanael le va a entender más fácil a Sebas. ¿Sí me entienden? Porque es su misma condición, su misma edad, son sus mismos gestos, su mismo vocabulario. Hablan el mismo idioma porque están en la misma edad. Algo así hace Jesús con nosotros. Nos da el mensaje a nosotros y nos dice, ahora usted compártalo con sus semejantes.
que están en las mismas condiciones suyas. Él le va a entender, le va a comprender. Exacto. Y lo otro que también es muy importante es para que esos intermediarios tengan el convencimiento de que Jesús era el Hijo de Dios y que ellos eran el reflejo de lo que ellos habían aprendido con el Maestro. O sea, que a través de ellos se viera también la luz y que otros como ellos, del común y corriente, podrían llegar a Jesús precisamente a través del conocimiento que Jesús había impartido. Exactamente. Miren que aquí la última entrevista que tuvo Jesús fuera de sus discípulos, antes de entrar a la Santa Cena, fue con personas extranjeras. Así como había sido el primer contacto cuando nació, fue con extranjeros, los magos de Oriente. Ahora su última entrevista con seres humanos fueron extranjeros. Eso nos estaba mostrando de cómo iba a tener el Evangelio una expansión global, ¿no? Para todos los seres humanos. Ahora, analicemos un poquito por qué a Felipe. Sí, se acercaron a Felipe. ¿Dónde aparece por primera vez Felipe? Vamos a mirar el contexto que está en Juan 1. Felipe era un discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, Felipe inmediatamente cree que lo que está diciendo Juan el Bautista de Jesús es verdad, que es el Cordero de Dios, que es el Mesías prometido. Él cree eso. Y él tenía un amigo, se llamaba Natanael. Natanael era un estudioso, escudriñador. Natanael no comía entero. Natanael se pasaba las horas debajo de la higuera estudiando la palabra de Dios y estaba indagando sobre los tiempos. Natanael estaba estudiando el tiempo en que el Mesías iba a venir y Natanael sabía que estaba en el año de que el Mesías iba a aparecer. Y entonces, cuando Felipe escucha a Juan el Bautista decir, este es, él se viene corriendo donde Natanael. ¿Y qué le dice en el versículo 45? Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Mire que Felipe le presenta un argumento de la escritura, de la revelación, lo que hemos estado estudiando, los tiempos proféticos que hemos estado estudiando, yo lo he encontrado, ya lo vi, ya lo conocí. Y entonces dice, así como los profetas, o sea, la ley es todo el Pentateuco y los profetas son los libros de los profetas, ¿no? Desde los profetas mayores y menores. Y entonces le dice, así como los profetas, y le hace la presentación a Jesús. Y le dice, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál era el problema de Felipe? El problema de Felipe era que era dubitativo. Felipe creía, pero después dudaba. Él se va emocionado a decirle a Natanael, hemos hallado al que dice la Biblia de su época, ¿no? Al Mesías. Pero después como que se arrepiente, duda y dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, a un don nadie. José era un carpintero y Nazaret era una ciudad de mala reputación. Y entonces esa presentación que le hace a Natanael derrumba el argumento poderoso que en un principio comenzó a describir. Y le dice a Jesús, el hijo de José de allí, de esa aldea de bandidos, ¿cierto?
de ese sitio de mala reputación, de Nazaret. Es para que miren el carácter de Felipe. Miren en otro pasaje, en Juan 6. Juan 6, versículos 5 al 9. Y esta es la alimentación de los 5,000. Juan 6, versículo 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos, recuerden que habían como 5,000 personas, sin contar mujeres y hombres, niños. Vio, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe. ¿Por qué se dirigió a Felipe? ¿Cierto? ¿Por qué creen ustedes que lo hizo? A Felipe. O sea, Jesús sabía que Felipe era incrédulo, que tenía dudas. Y entonces le dice, se acerca a Felipe y le dice, ¿qué le dice? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Imagínense ustedes casi un estadio lleno, 5,000 personas, más de 5,000, porque por lo regular las mujeres son más que los hombres, más los niños. Haga de cuenta un estadio lleno. Y le dice a Felipe, Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde sacaremos para alimentar a todos estos? Felipe pensó que él estaba hablando de la parte monetaria y Felipe responde en esos términos. Dice, versículo 6, pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿cierto? Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. ¿Qué eran 200 denarios? Ustedes recuerdan en Juan, donde estamos, Juan 12. Ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno recibiera un poco de pan. El día de un sueldo. ¿Y ustedes recuerdan lo que valía el ungüento de María que derramó sobre Cristo? ¿Cuánto valía? Juan 12:5. Ese precio se lo puso Judas. Juan 12:5. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo Judas. ¿Cuánto valía ese perfume? 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de un año. Y 200 denarios era más o menos proporcional, casi que el 80% del sueldo de un año. Hablando en nuestros términos, ¿cuánto sería? Estamos hablando de Pues, el sueldo mínimo. Estamos hablando de 600 y pico. Póngale por 10, póngale 6 millones de pesos, ¿no? En Colombia. Pero de todas maneras 6 millones de pesos más o menos era lo que la respuesta de Felipe. ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar todo ese dinero para comprar pan? ¿Y qué panadería nos puede surtir? ¿Ya? ¿Dónde vamos a comprar tanto si tuviéramos el dinero? Sigamos leyendo Juan 6. El versículo 8. Uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés, miren, el otro que está aquí, ¿no? El otro que vamos a analizar ahora, el mismo que está aquí con Felipe. Uno de sus discípulos, Andrés, ¿qué dijo? Eso. ¿Cómo era Andrés? Era crédulo, ¿cierto? Él no se puso a pensar en la plata, él se puso a pensar en el poder de Dios. Jesús necesita algo.
así sea pequeño. Como en la boda de Canaán, agua, aquí estaba agua. Ahí está. Sí, Él va a alimentar a todos, les va a dar alimento. Y yo sé que de aquí puede alimentarlos a todos. Entonces Andrés es el que dice, hay un muchacho que tiene esto. La diferencia entre los dos, Andrés y Felipe. Juan 14, vamos un momentico a Juan 14. El Señor se está prácticamente despidiendo de ellos y les está diciendo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y quién empezó a hablar? Felipe. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? 3 años con él, 3 años y medio caminando con Jesús y no lo había conocido. No conocía ni siquiera a Jesús porque aún era incrédulo, era dubitativo. Ese era el problema de Felipe. ¿Y a de quién llegaron los griegos? Los griegos llegaron a Felipe. Yo creo que la provisión del cielo hizo que buscaran a Felipe y no a Pedro, a Andrés o a Jacobo o cualquiera de ellos. Y el Espíritu Santo los llevó a Felipe, porque había una vida que cerrar ahí, había un carácter que sellar, y era el carácter de Felipe, el incrédulo. También había otro que era Tomás, ¿no? Pero Felipe era incrédulo también, dubitativo. También podría decir que se le llama Felipe, porque tal vez nosotros lo hubieran rechazado de él, ¿verdad? Dicho, no sé, para ustedes no hay precio en Dios. Una cosa así, podría pensar. Sí, no sabremos el pensamiento de cada cual. Pero Dios lo permitió que fuera a él. Sí, había una lección para Felipe, porque iba a ser testigo ahora de un gran acontecimiento, que es lo que vamos a ver. Se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, de esta misma región era Pedro y Andrés, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le están haciendo antesala a Cristo, anhelan ver a Jesús, anhelan conocerle. Ese es un deseo que ha sido puesto en ellos por el Espíritu Santo. Ellos quieren conocer a Jesús, quieren escuchar a Jesús, quieren hacerle preguntas a Jesús. Y saben que a través de ese intermediario, Felipe, pueden llegar a Jesús. Y Felipe, ¿qué hace? El dubitativo Felipe no se siente seguro. El dubitativo Felipe